Estás cansado, pero no es el cansancio de quien ha trabajado la tierra o ha corrido un maratón. Es un agotamiento sordo, una erosión del alma que ocurre mientras sonríes, mientras dices no te preocupes y mientras tragas veneno esperando que el otro se sienta cómodo. Te han enseñado que ser una buena persona es la cumbre de la virtud. Te convencieron de que el sacrificio personal es sinónimo de santidad. Pero mírate al espejo. Esa mirada apagada no es la de un santo, es la de un rehén. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, estás cometiendo un acto de violencia contra ti mismo. No eres bueno, eres inofensivo. Y hay una diferencia abismal entre la bondad genuina y la incapacidad de morder. Estás atrapado en la trampa de la complacencia, construyendo un altar a la aprobación ajena, mientras tu propia identidad se desintegra en el aislamiento estratégico de tu resentimiento. Hoy no vamos a hablar de moral. Vamos a diseccionar el cadáver de tu reputación de buen tipo para encontrar la infección que te está matando por dentro. El problema no es tu ética, es tu mecanismo de defensa. La psicología profunda denomina a este fenómeno como el fawning, la respuesta de complacencia ante el trauma o el estrés. Para ti, ser bueno no es una elección moral, es una estrategia de supervivencia. Utilizas la amabilidad como un escudo para evitar el conflicto, porque en tu mente, el conflicto es sinónimo de abandono. Has desarrollado una disonancia cognitiva masiva. Te dices a ti mismo que eres generoso, cuando en realidad eres dependiente. Tu bondad es un contrato unilateral que nadie más firmó. Esperas que por ser impecable, el mundo te deba algo, y cuando el mundo no te paga, el caos interno comienza. El síntoma más evidente es la hipervigilancia. Eres un experto en leer el lenguaje corporal de los demás. Escaneas microexpresiones para ajustar tu personalidad al deseo del interlocutor. Eres un camaleón social, pero en el proceso has perdido tu color original. Sientes una culpa irracional cuando pides lo que te corresponde. Te disculpas por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades. Esta soledad silenciosa surge porque nadie te conoce realmente, solo conocen la versión editada que les permites ver. Eres un extraño en tu propia vida. Aquí es donde la psicología de Carl Jung entra en juego. Lo que tú llamas ser bueno es en realidad la represión absoluta de tu sombra. Has enterrado tu agresividad, tu egoísmo sano y tus instintos competitivos en el sótano de tu inconsciente. Pero la energía no desaparece, se transforma. Esa agresividad reprimida se convierte en resentimiento oculto, se manifiesta en sarcasmo, en comportamiento pasivo-agresivo o en una depresión inexplicable. Al negarte a ser peligroso, te has vuelto incapaz de ser verdaderamente virtuoso. Como decía Jung, un árbol no puede llegar al cielo si sus raíces no descienden hasta el mismísimo infierno. Sin integrar tu oscuridad, tu luz es solo una bombilla barata a punto de fundirse. Friedrich Nietzsche fue el primero en quitarle la venda a esta farsa. Él llamó a esto la moral de los esclavos. En su obra, Nietzsche explica cómo los débiles, incapaces de ejercer el poder, elevaron la debilidad a la categoría de virtud. Llamas paciencia a tu cobardía. Llamas humildad a tu falta de carácter. Nietzsche argumentaba que la verdadera nobleza proviene de la voluntad de poder, de la capacidad de afirmar la propia existencia sobre el rebaño. Estás viviendo bajo una moral heredada que premia la obediencia y castiga la individualidad. Tu bondad es la cadena que te mantiene unido al grupo para que no tengas que enfrentar el vértigo de ser libre. La solución no es volverte un sociópata. La solución es la integración. El primer paso es 1. Desarrolla el diente de hierro. La verdadera virtud no es la incapacidad de hacer daño, sino tener la capacidad de ser destructivo y elegir no serlo. Si no tienes capacidad de daño, no eres bueno, eres simplemente un herbívoro. Debes recuperar tu agresividad para poner límites. Un no es una pared. Sin paredes, tu casa no tiene estructura. Acepta el odio ajeno. Debes estar dispuesto a ser el villano en la historia de alguien. Si intentas ser el héroe para todos, terminarás siendo el sirviente de todos. El estoicismo moderno nos enseña que la opinión de los demás es indiferente. Tu integridad vale más que la comodidad del otro. Responsabilidad radical. Hazte cargo. Deja de culpar a los demás por aprovecharse de ti.
Ellos solo caminan por el territorio que tú no has sabido defender. La puerta está abierta porque tú quitaste el cerrojo. Aislamiento estratégico. Aléjate del ruido social para descubrir quién eres cuando no estás tratando de agradar. La soledad te revelará tus verdaderos deseos, despojados de la necesidad de aplauso. Ser una buena persona, en los términos que la sociedad te exige, es un suicidio lento. Te están pidiendo que te desangres para que ellos no tengan sed. Pregúntate esto antes de dormir. Si mañana perdieras la capacidad de ser útil para los demás, ¿quién se quedaría a tu lado? Y lo que es más importante, ¿quién quedaría dentro de tu propio cuerpo? La mayoría de la gente prefiere una mentira cómoda a una verdad que les exija cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque esa mentira ya no te basta. El proceso de recuperar tu poder será doloroso. Perderás amigos, decepcionarás a tu familia y romperás el statu quo. Pero por primera vez en tu vida, cuando te mires al espejo, habrá alguien real devolviéndote la mirada. Si estás listo para dejar de ser la víctima de tu propia amabilidad y empezar a construir una mente imparable, quédate. Este es el primer paso hacia una transformación que no busca tu felicidad, sino tu libertad. La elección es tuya. O eres el arquitecto de tu propio caos, o el esclavo del orden de los demás.